Bienvenido a Conociendo el Verdadero Evangelio. Dios bendiga a cada hermano y amigo que nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales. Agradecemos al Señor que nos brinda la oportunidad de una programación más de Conociendo el Verdadero Evangelio, mis hermanos. Amén. Amén. Donde hablamos temas de suma necesidad espiritual. Amén. ¿Cómo se siente, mis hermanos? Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Un día de mucho trabajo, pero dándole la gloria a Dios por eso, porque hay mucho trabajo, batalla siempre, pero en victoria también. Amén. Amén. Yo me siento muy contento, estoy bien, bajo prueba, bajo lucha, pero confiando en el Señor. Amén. Así es, la vida de cristiano está sumergida por luchas y dificultades, pero también momentos de gloria. Amén. Así es. Bien, para así estar dando inicio con la continuidad de la serie La Iglesia Primitiva versus la Iglesia Actual, vamos así a estar considerando hoy unas cuantas preguntas. Pero antes que todo vamos a poner todo lo que vayamos a hacer en la mano del Señor. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el verso 29. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. 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 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oremos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú nos concedes la oportunidad de estar aquí, Dios mío, para así estar exponiendo tu verdad, Señor. La verdad que entendemos que en estos tiempos, Señor, son más que necesarias para la vida de cada uno de los suscriptores, de cada oyente que nos viene siguiendo, Señor, a través de las redes sociales. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo a través, Señor, del tema de hoy, iluminando y trayendo ese entendimiento, Señor, a la mente, Señor, de cada uno de esas personas que están ahí presentes, Señor. Te pedimos que sea a través del Espíritu Santo, obrando a través de estos hombres de Dios, el cual tú has escogido. Gracias y todos estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, como ya vengamos mencionando, hoy continuamos con el cuarto episodio de la serie La Iglesia Primitiva versus la Iglesia Actual. Y hoy vamos a considerar varias preguntas. La primera es, ¿por qué los pastores de antes y lo de hoy se ve esa gran diferencia? ¿Y cómo debe de ser esa relación del pastor y los miembros? Amén, amén. Mira, la iglesia de ahora ha perdido lo que es la costumbre de la iglesia primitiva. Si nosotros vemos en el libro de los Hechos, habla cómo ellos vivían en ese tiempo, Amén. que lo de ellos era todo en común. Dice que lo que ellos tenían, la heredad, ellos lo vendían todo y lo llevaban lo que era al líder de ese tiempo, lo cual todo, cada necesidad que ellos tenían, le daban al que era necesitado, compartían su bien uno con otro. También ellos compartían lo que era la oración, todo lo que iban a hacer lo hacían en comunión. Pero también el líder, que es muy importante, que muchos han perdido, que ellos se relacionaban más con las ovejas. Ellos iban a su casa y ellos veían la necesidad del hermano. Porque la única forma de que un pastor ahora pueda ver lo que el hermano está pasando es yendo a su casa. No solamente en la iglesia, sino yendo a su casa para que ellos vean la necesidad, que estén más de cerca de los hermanos, así como era la iglesia primitiva, que estaba más de cerca con la comunidad, con los hermanos. Amén. Ellos veían ese amor que ellos tenían entre todos. Y la palabra dice que a ellos ver ese amor, había un gran temor en esa comunidad que ellos estaban, en esa región, y que Dios añadía lo que habían de 6 años. Amén, así Amén. es. Así es. También la relación del pastor, de los líderes con los miembros, debe ser una relación estrecha. Debe Amén. ser una relación que inspire confianza al miembro. ¿Para Amén. qué? Para que el miembro se sienta en la confianza de expresarle cualquier problemática, cualquier situación que esté pasando, Amén. ya sea Amén. compartir una experiencia o un problema, porque Así no es. solamente es hablar de problemas, sino que se relacione con las ovejas, con los miembros, Amén. para que así se pueda comunicar
cualquier anomalía. Así es. Que haya esa confianza, como ya mencioné, de la oveja hacia el pastor y que se pueda llegar a una solución. El pastor Amén. siempre debe tomar la iniciativa. Así ¿Por es. qué digo esto? Porque es sobre quien pesa la responsabilidad de guiar el redil. Amén. ¿Me entiendes? El pastor, a pesar de las imperfecciones de los que estén ahí, debe siempre inclinarse a buscar un método, orándole al Señor, pidiendo dirección, cómo de relacionarse con los hermanos de la congregación. Amén. Me Entonces, acuerdo. la relación debe ser una relación estrecha, Amén. íntima, cierto grado de intimidad con las ovejas. Amén, así es, porque me acuerdo que el mismo Señor le dijo a Pedro que se encargara de apacentar la grey. Claro. Es responsabilidad. Así es. Y el mismo Jesucristo también estuvo describiendo cómo el pastor debía manejarse. Amén. En el libro de Juan se declara como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Amén. Es decir, que el pastor tiene, en pocas palabras, que muchas veces ponerse en un segundo plano de esforzarse para cumplir el ministerio que Dios le ha dado como guiador de la grey, porque el pastor va a dar cuenta delante de Dios Amén. de las personas que Dios puso a su cuidado. Amén, así es. No debe actuar como un pastor que está por dinero, que hoy en día la gran mayoría de pastores se están inclinando en la parte económica, en el lucro que pueden obtener guiando personas, Así mismo es. porque lo han llevado a una cautividad, enseñándole un evangelio que lo lleva cautivo en vez de darle libertad. Eso es Y hablo de cierto. muchos pastores que están haciendo esto, no todos. Hay un resto que está siguiendo el ejemplo de los pastores de la iglesia primitiva, Amén. dando un buen ejemplo para que los miembros imiten su fe, viendo la conducta buena que ellos han tenido en su trayectoria en el evangelio. Amén, así es. Amén, amén. Ahí podemos ver, mis hermanos, como usted dice. Hay un ejemplo también de David ahí, cuando él cuidaba la oveja de su padre, cuando iba al campo a llevarla a comer. Mira como qué ilustración más hermosa hay ahí. Que una oveja necesita de un cuidado, necesita Claro. de que le den comida, que le den agua. Y cuando David veía eso, cuando había una que era herida, él iba y la curaba. Eso es lo que tiene que ser hoy de un gran pastor. Amén. Nosotros representamos las ovejas y el pastor es el que tiene que tener cuidado. Ahora, cuando David vio que el león iba a comerse la oveja, él tuvo que poner su vida por las ovejas. O sea, mira el cuidado que tiene David con las ovejas. Ese nivel de responsabilidad. Claro, Exactamente. porque el esa nivel. historia me da a mí entender que el pastor tiene que estar a la expectativa, a pendiente de cualquier anomalía Amén. que se levante en la congregación. Así es, cualquier peligro. Por eso es que vemos muchas falsas enseñanzas consideradas como herejías que se infiltran en la iglesia. Es así. Porque el pastor se descuida hablando del compromiso que tiene de velar por la enseñanza que se está dando en la congregación. Porque antes el pastor le llevaba el alimento como el pasto, pero hoy en día es la palabra de Dios, Amén. el alimento espiritual, que el pastor debe de responsabilizarse de llevarle un alimento no adulterado para que las ovejas puedan crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Es así. Pareciendo que ustedes conforme van desarrollando, se ve como que dentro de algunas iglesias se ve un nivel de manipulación. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Y cómo podemos enfrentar esta situación? Mira, la manipulación se ve en extremo en este tiempo. ¿Por qué? Porque los pastores quieren adueñarse, la mayoría de los pastores quieren adueñarse de las personas que están ahí. Quieren llevarlo conforme a sus diseños. Y uno puede darse cuenta de esto conforme a la luz de la Escritura. Así es. El apóstol Pedro cita en una de sus cartas que el pastor no debe de enseñorearse de la grey. Amén. El pastor está ahí para guiarla, para darle ejemplo. Y podemos identificar estos pastores porque a la luz de la Escritura quieren llevar la congregación conforme a su agenda.
no conforme a como Dios quiere que la iglesia camine. Amén. Entonces este tipo de pastores hay que identificarlos a través de sus ejemplos que están dando. ¿Para qué? Para que usted salga corriendo de esa congregación y pida la dirección de Dios para que pueda llegar a un lugar donde haya una gloria que sea para el Señor, no una manipulación que lo lleve a usted como esclavo, Así es. a esclavo de los hombres, y los hombres enriqueciéndose y un resto empobreciéndose. Porque Es una gran realidad. una serie de manipuladores que no le están dando el evangelio puro, el evangelio santo, el evangelio que los lleva a la libertad, sino le están dando un mecanismo humano de hombre, Así es. costumbres humanas diseñadas para enriquecerse un grupo. Un evangelio que trae carga, no. Claro. Y no mi que te hermano alivie. Antonio, mira, al principio que estaba hablando, habló de cómo se conducía la iglesia, Amén. que había un mover de armonía y la gente compartía sanamente, había justicia y equidad y todo fluía ahí porque no había maldad. Amén. De hecho, cuando la maldad intenta levantarse, ahí Ananí y Zafira cae muerto. ¿Tú me entiendes? Es Porque la verdad manifiesta todo. Amén. Amén. Lo que pasa era que ahí mismo ellos tenían lo que era la libertad. Tenían la libertad. Pero hoy en día, mis hermanos, da pena y vergüenza cómo uno ve gente que iban a la iglesia, usted lo ve fuera ahora mismo. Andan ovejas como sin pastor. Así mismo es, extraviada. Andan extraviadas. Hay mucho. Yo he visto mucha gente que han estado en la iglesia y andan locas en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué andan así? Porque es que los pastores, como estamos hablando, o los líderes que tienen el compromiso de velar por las ovejas, tienen que ir a su casa para que vean el problema que están pasando, para que ellos confíen en ellos y le den la palabra, el problema que están pasando. A veces van mucho porque creen que es de dinero que van, pero a veces no puede ser de dinero tampoco. A veces Amén. puede ser, quizás está pasando por una crisis, quizás está pasando por un problema familiar, que ese hermano quizás quiere ver al pastor y allá para contarle su problema. Pero Mira, hay muchos pastores que no van. Es así, conforme estuve hablando me da la idea de que hay muchos pastores, no todos, que cuando se van a involucrar con un miembro que quizás está necesitado, nada más van ellos solos. Y algo característico de Jesús era que Jesús iba con sus remanentes, iba con los discípulos, ¿entiendes? En la unidad. Era una unidad eminente que se veía. Jesús se encargaba de soltar una palabra, pero los demás estaban al servicio. Amén. Claro que ¿Entiendes? es un equipo y Mira, esa forma cuando Jesús tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, mientras Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, estaban los demás discípulos comprando alimentos. amén. Amén. Y Que es mientras tú necesario, preguntabas qué la Biblia aconseja acerca de esta persona, Jesús en una ocasión vio cómo las personas andaban sin un pastor y él les dijo a sus discípulos, porque andaba acompañado, Amén. que oraran a Dios, el Señor de la miel, para que envíe obreros a sus mieles. Amén, así es. Entonces vemos cómo el mismo Señor nos está enseñando de que debemos orarle a Dios para que Él envíe a alguien apto para guiar la grey. Amén, Porque así es. es a Dios que tenemos que pedirles en el nombre de Jesús. Amén, porque es Cuando quien usted ve tiene una anomalía todos los en la recursos, es iglesia, Dios. Cuando usted ve una anomalía en la iglesia que un grupo puede identificarla, tienen que ponerse en oración y orarle al Señor. Y si Amén. tienen, como ya mencioné, salir de ese lugar para que puedan recibir el alimento no adulterado, deben de salir. Porque no es lo mismo cuando un miembro se corrompe a que cuando se corrompe un líder que tiene gran influencia en la Así es. congregación. No es lo mismo. Cuando el pastor está corrompido, que está enseñando algo que no viene de parte de Dios, ahí usted lo enfrenta, pero prácticamente a usted lo van a excluir de esa congregación o del lugar donde se encuentre. Eso es una gran verdad. Vemos que la iglesia siempre se ha infiltrado toda esa clase de herejía y también a la vez esa falsedad y falso profeta también. ¿De qué manera nosotros podemos darnos cuenta de que cuando hay un líder que es falso, cuando un pastor que no está puesto por Dios,
¿Qué dice la Biblia sobre esto? Amén, amén. Mira, hay que conocer bien la palabra del Señor para uno poder conocer a un falso profeta. Ahora, ya el apóstol Pablo viene mencionando que vendrán falsos profetas y habrán falsos maestros entre nosotros, Así es. engañadores de la palabra, amadores de sí mismos, que buscan lo suyo. No se da cuenta cuando hay muchos que lo que hablan es de dinero, nada más. Dinero, dinero, dinero. Esos son amadores de sí mismos. Así mismo. La palabra lo dice bien claro, ahí van a venir muchos que van a buscar lo suyo. Y como dice la palabra de Jesús, que son asalariados, porque lo que andan atrás es de su dinero. Un Pero beneficio. las ovejas la ven que la están maltratando y la dejan que la maltrate. Por eso que tú ves que hay muchos, como estamos hablando, que están afuera. Y quizás muchos de los hermanitos inocentes quizás dicen que se fueron porque no aguantaron la presión o que el enemigo lo engañó. Hay que ver porque hay un trasfondo atrás de eso. Es una gran realidad. Hay un trasfondo, quizás hay una palabra que no le gustó, quizás llevaron uno en la iglesia que lo maltrató, quizás vio algo de esa persona y lo humilló en público y quizás se fue. A veces nosotros, los pastores, los líderes, tienen que darse cuenta cuando viene un falso profeta a querer maltratar a las ovejas. Ahí es que el líder tiene que estar atento, mirando, no puede estar durmiendo, tiene que tener los oídos atentos Amén. para que tenga, para que sepa lo que es un buen mensaje o un falso mensaje, porque hay muchos mensajes que son, aunque uno lo vea bien, porque dice la falsedad, que uno puede ver como un billete de 1000 que se parece al original. Tú te das cuenta si tú lo sabes manejar el dinero, si te relacionas con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un pastor, que la palabra, aunque tú la veas, la palabra se ve que son bonitas, como dice la Biblia, que son suaves, Así es. pero son engañosas y destructoras. Entonces ahí es que el pastor tiene que darse cuenta cuando un mensaje viene de Dios o cuando no viene de Dios. Amén, así es. La palabra creo que es la que ilumina y trae conocimiento para uno darse cuenta y saber a qué le decimos amén y a qué no. Claro. Hermano Juan Luis, ¿de qué manera podemos nosotros darnos cuenta de esa clase de personas, de esos falsos maestros, esos falsos profetas, como menciona mi hermano Antonio? ¿Y qué la Biblia aconseja? ¿Cómo nosotros podemos traer una solución? Porque la iglesia de este tiempo lamentablemente está padeciendo en ciertos niveles, exclusivamente en esa área. Se han infiltrado muchos falsos profetas, como dice el hermano, muchos amadores de sí mismos. Amén. Mira, la Biblia es clara y da detalles de manera que uno no se puede equivocar o no debería de equivocarse para identificar este tipo de personas. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Estas personas, uno puede darse cuenta porque niegan la doctrina de la piedad, no andan en amor. Tú ves que cuando ven que pueden atraer dinero con algo, se les llenan los ojos de la ambición tan grande que tienen. Y todas las actividades que hacen giran en torno al dinero. Así mismo es. ¿Tú me entiendes? Uno puede identificarlo de manera fácil, porque están ahí, no hacen nada sin recibir un bien a cambio. Entonces ese tipo de personas niegan la fe. Están utilizando el evangelio para mercader, para Claro, mira, hacerse de hay dinero. hermanos que quizás ya termine el culto y cualquiera de los que están ahí líderes, porque son líderes, quizás no le pueden dar ni siquiera una bola y pasan hasta por la misma trayectoria, Wow. que se creen en otra élite. ¿Tú me entiendes? No se ve ese nivel de Entonces misericordia. no se ve esa humildad, no se ve esa misericordia. ¿Tú me entiendes? No todo el mundo que está apto para llevar lo que es el pastorado. Amén, así es. Tiene que haber un llamado de parte de Dios. Amén, Porque el que quiere hacer eso lo va a ver como una carga. así es. Pero el que está llamado por Dios, Dios mismo pone el querer como el hacer en ese corazón porque tiene un llamado celestial. Amén. Y como algo que tú dices, lo va a ver como una carga, pero el que no está puesto por Dios también, lo que se va a beneficiar Claro. y va a exponer el peligro a cada una de las ovejas o miembros de tal congregación. Y hay muchas maneras de cómo ayudar a esa persona. Amén. Porque tú le puedes llamar a un taxi, algo. Quizás ve la necesidad de esa persona, pero esa persona está haciendo un esfuerzo por llegar a la congregación. ¿Tú me Amén. entiendes?
Y a veces el ambicioso siempre ve como que va a perder cuando da. Y hay una palabra que tiene promesa. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén, Eso así muchas es. veces no lo entendemos, pero la Biblia lo dice de manera literal. Amén. Es más beneficioso para uno dar que recibir. Son Amén. misterios que a veces uno no entiende. Así es, la palabra es muy clara. Cuando uno da es porque uno ya ha sido bendecido por Dios. Claro. Amén. Bien, mis hermanos, en el tema anterior estuvimos considerando unas cuantas preguntas donde hablábamos de que la iglesia atravesó por ciertas persecuciones. Hoy queremos traer una pregunta que es muy centralizada, muy importante en estos tiempos. Y es que, ¿qué son las herejías y cuáles son el propósito que tienen las herejías dentro de la iglesia? ¿Qué Amén. dice la Biblia? Mira, eso es algo muy importante que hay muchos que quizás no lo saben y también peligroso. La herejía es todo lo contrario de lo que el maestro enseña. Amén. Una falsa doctrina, una falsa enseñanza, una costumbre que viene desde fuera, desde el mundo, a traer a lo que es a la iglesia. Se ve muy bonita, se ve todo, pero esas son falsas enseñanzas, que es lo que estamos hablando. Tenemos que conocer de la palabra de Dios para poder tener discernimiento de la palabra, si son reales o son mentiras. Es que se parecen todas. Pero, ¿qué podemos hacer para eso? Bueno, hay un equipo de trabajo que tiene que haber. Amén. Un equipo de trabajo que hoy en día, mis hermanos, lamentablemente de caso, no se está dando en la iglesia. En la iglesia tú vas a ver poca iglesia tú vas a ver que hay un equipo de trabajo solamente preparado para la guerra, como uno dice, porque uno lleva una guerra espiritual, es más peligrosa que una que tú estás viendo. Así es. Porque tú vas a una batalla a pelear con Israel, tú vas a ver el enemigo a un lejos, pero cuando es espiritual, tú no lo vas a ver y está al lado tuyo ahí. Entonces, la iglesia no tiene un equipo de trabajo, lo cual tiene que estar ahí apercibida para ver cuáles son los falsos profetas que van a entrar. Y se ve a un lejos que vienen con palabras bonitas, vienen con palabras que suaves para que lo vuelvan a invitar a predicar, pero son palabras que no son bíblicas, son palabras que son humanamente y se ven muy bonitas, pero son falsas. Amén. Mira, las herejías también tienen como propósito, como objetivo, destruir. Podemos ver cómo a veces, o muchas veces, se invita a alguien a predicar y esa persona lo que trae es confusión y destrucción en la iglesia, porque introduce herejía en la manera de que predica y cómo enseña. Por eso el pastor tiene que estar pendiente a quien invita a predicar. Sus sentidos tienen que estar agudecidos. Claro, el pastor tiene que estar en una íntima comunión con el Señor, meditando en la palabra, vivir una vida de oración, Amén. tener una relación estrecha con el Señor, con la palabra. Porque como decía mi hermano Antonio, cuando tú ya conoces el billete verdadero, ya el falso, tú lo vas a identificar desde lejos. Exactamente. Porque ya tú sabes la característica del verdadero. Amén. Cuando uno es conocedor de la palabra, de la doctrina de la piedad, del amor, del plan de salvación que Dios tiene para la humanidad, que está muy ajeno a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. El mismo apóstol Pablo instó a los seguidores de él a que pusieran su mirada, su mente en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Amén. Amén. Ahí No en la de la ahí tierra. mis hermanos. Cuando tú tienes tu corazón en las cosas de la tierra, tú vas a perder la visión un 80%, por Amén. así decirte. Amén. No es ¿Tú me así. entiendes? Tú no vas a estar ahí enfocado en las cosas celestiales. Entonces, las herejías tienen como propósito destruir. El mismo apóstol Pablo dijo que iban a introducir herejías destructoras. Por eso tú ves congregaciones que hoy ya no están. Amén. Así Porque es. las herejías trajo estrago, trastornó todo lo que están ahí. Desviaron a los hermanos que estaban ahí, lo desviaron del camino de la verdad. Así Por es. eso es que vemos en este tiempo una élite que está siendo doctrinado por herejía, que ya no quiere ni siquiera compartir un momento con los hermanos en la congregación. Tiene ya 15 minutos y quiere salir corriendo de ahí. No lee la Biblia, porque las doctrinas destructoras, esas herejías destructoras,
ya le han enviado un mensaje subliminal, que no es necesario leer la palabra, que no es necesario orar, y lo mantienen alejado de las cosas de Dios. Así ¿Por qué? es. Porque las herejías tienen como propósito matarte espiritualmente, que tienen como objetivo destruir, neutralizar los sentidos espirituales. Amén, amén. Mira, Pablo dice, que cita en Gálatas, en el capítulo 1, verso 8. Él dice, más si aún nosotros, o un ángel que viene del cielo, viene con otro evangelio diferente al de Cristo, que le llame anatema, le llame maldito. Porque son Claro. palabras que vienen para destruir, como usted está hablando, Así para es. destruir la iglesia. Y los pastores no se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque No se ya están dando ellos cuenta. tienen esos sentidos apagados. Que vienen, que ven gente predicando por fuera y creen que son gente de Dios, pero son gente que vienen con malicia, que vienen. Imagínate, vamos a tomar un caso hipotético, un hermano que esté bajo una necesidad, vamos a decir enfermo, y viene una persona a orarle por sanidad. Esa persona se va a rendir totalmente, porque en el momento lo que quiere es sanidad, sin importar qué tipo de palabras se desaten ahí. ¿Entiendes? Amén, amén. Mira, Claro. eso es así, mira, ellos hay, porque es como tú dices, la gente lo que quieren es sanidad, quiere que hablen de prosperidad, quiere que le hablen de viaje. Mira, ellos hay una historia de una mujer que tenía 12 años sufriendo de un flujo de sangre. Cuando Jesús pasaba, oye, cuando le dijeron que Jesús iba a pasar, esa fue la noticia más grande que ella escuchó Amén. para ella. Y ella dice que cuando Jesús iba a pasar, y ella propuso en su corazón que si tocaba y voy del maestro iba a ser salva, no sana, salva. Porque la gente solamente habla de sanidad, habla de prosperidad, habla de viaje, pero lo más importante es la salvación, que Amén. muchos no hablan Amén, de la así es. salvación. Y esta mujer entendió que Jesucristo era el Hijo de Dios y dijo, si tan solo tocara el borde del maestro, yo sería salvo. Entonces, a Jesús ve esa fe tan grande que tuvo, que Jesús dice, ¿quién me está topando? Tanta gente que habían topando a Jesús. Y aún no solamente topando, mucha gente enferma. Y solamente ella se sanó porque por la fe que ella tenía. Y Jesús vio su necesidad. Amén. Mira, el enemigo es muy sagaz, porque como ya ustedes mencionaban, cuando una persona está enferma quiere sanarse. Pero en medio de esa manipulación que ellos usan tras ese milagro, ellos no glorifican a Dios, Así es. sino que llevan a cabo su objetivo. Y el objetivo es extraerle el dinero a esa persona. Tal como le pasó a la misma mujer de flujo de ¿Tú me sangre que mi entiendes? hermano Porque viene ellos mencionando. solamente se enfocan en la sanidad, que es muy importante, claro. Pero en medio de todo ese proceso, se tiene que hablar del plan de salvación. Amén. ¿Tú me entiendes? Que es lo más importante por la cual Jesucristo Claro. vino a la tierra. Y Dios lo va a salvar y también lo va a sanar. El deseo de Dios es sanar a la humanidad, pero sanarla completamente, no solo físicamente, sino sanar el alma, que eso es sinónimo de salvación. Amén. Amén. Mira, la iglesia primitiva atravesó también por muchas herejías. Una como el docetismo, donde negaba pues la naturaleza humana de Jesús. ¿Pudieran ustedes ilustrar una herejía hoy en día? ¿Cómo podemos identificar una herejía? Mira, hay muchas herejías en este tiempo. Está la herejía que cierta religión dice que el Espíritu Santo es una fuerza motora, quitándole los atributos, las cualidades del Espíritu Santo, que es una persona que tiene sentimientos, es la tercera persona de la Trinidad. Amén. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice que el Espíritu que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. Pero en ese mismo versículo dice que el Señor es el Espíritu. Así es. ¿Tú me entiendes? Donde está el Espíritu Santo está Dios. Amén. Amén. Así. Entonces, no podemos ver a Dios simplemente como una fuerza que no tiene inteligencia ni nada. Entonces, esa doctrina enseña a que el Espíritu Santo es una fuerza. Cuando Jesús dijo que iba a enviar otro consolador, porque el Espíritu Santo tiene un ministerio en este tiempo, Amén. que es enviar a la iglesia, guiar a la iglesia a toda verdad, Amén. de darle Amén. consuelo, de enseñarle
a las personas la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que le da el entendimiento. Claro Así que hay es. maestros, pero si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no puedo entender la Escritura como verdaderamente Dios quiere que yo la comprenda. Como Eso es imposible. como estamos viendo hoy en día, el no tener el Espíritu Santo por lo que promueven esa herejía. Porque Herejía no tienen destructora. ese conocimiento de lo que es la verdad. Amén. Amén. Y Hay eso es muchos también lamentable. que no creen en Jesús también. Esa es otra herejía. No creen en Jesús. Y a muchos también lo va a engañar porque tanta gente decir que Jesús no existe, y muchos cristianos, o sea, mucha gente conocedora de la palabra, escuchando, que hay muchos hasta que pierden el sentido Así es. de saber que Jesús existe y de que Jesús, todo lo que fue creado fue para el Señor Jesús. Así es, dice la También palabra. otra herejía también, que una vez yo recuerdo que hablaba con una persona y ella decía que buscaba la salvación por medio del Padre, no en Jesús. Entonces, ella creía en Dios, pero no creía en Jesús. ¿Me entiendes? Esas son herejías que tienen Son la herejías. mente cauterizada. Claro, porque el Padre en su potestad, en su soberanía, estableció a Jesús como el único camino para poder llegar al Padre. Amén. No hay otro Entonces, camino. eso está invalidando la palabra de Dios. Así Que es. solamente por medio del Padre alcanzamos la salvación. Pero el Padre, en su soberanía, ordenó a Cristo para que pudiéramos nosotros poder llegar a Él. Amén. Amén. Que la palabra Una es clara. herejía, mis hermanos, que intenta atentar con la santidad, con la enseñanza de la verdadera doctrina del Evangelio dentro de una iglesia. ¿Cuál debiera ser el papel del ministro o del pastor? ¿Cómo debería actuar ante una herejía? Mira, el pastor debe ser drástico cuando identifica una herejía. Tiene automáticamente, rápidamente que actuar. Porque la herejía no va a perdonar. Así es. Eso es así. Automáticamente, tú ves que un miembro se está juntando con una persona que lleva una herejía. Tú tienes que llamar a ese hermano y ponerle la cosa clara. ¿Me Amén. entiendes? Si él no quiso obedecer o escuchar, ya son sus problemas, pero el pastor como atalaya, como identificó que se está juntando con ciertas personas, que le está llevando una herejía, le está enseñando una herejía a esa persona, encubiertamente, porque cuántas personas, yo tengo una prima que ella se juntó con hereje y ya estaba atendiendo al Dios Madre. Santo Haciendo Dios. lo mismo. Oye, digo Dios Madre, y ella estaba creyendo en eso, y yo hablé con ella y le enfrenté, y yo no soy pastor, pero identifiqué una herejía que iba en contra del plan de salvación. Amén. De la misma Gracias a Dios ella escuchó y pudo despertar, pero si yo me quedo inerte Se levanta, viendo se una levanta. herejía, tengo que ir y hablar con ese hermano que se está juntando con herejes que están llevando herejía destructora para apartar a los hermanos de la fe, porque las herejías se ven muy bonitas. Así mismo Ah, y qué gozo, y tienen que aquello, apariencia de tienen piedad. una apariencia de piedad, pero al final de la jornada terminan siempre haciéndote una persona que no tiene piedad y lejos del plan de salvación. Gracias a Dios que Sí, ella aparte. pudo escapar, pudo despertar de esa herejía. Así es. Yo menciono esa parte porque es que vemos iglesias que están plagadas de herejía y luego tú ves que se afanan por orar. Buscan unos cuantos métodos, pero no se dan cuenta que es que están sumergidos bajo la idolatría. No la han podido identificar, ¿me entiendes? Y luego ven ese nivel de frialdad dentro de la iglesia y usando mecanismos humanos, Sí, es así. porque descuidaron la parte importante que la palabra enseña, ese conocimiento para tú saber y guiarte. Es que la Así es, herejía como tú es un virus, es como un virus que está en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo comienza a manifestar a manifestar ciertas cosas que no están bien. Por ejemplo, una persona que tiene gripe comienza a resfriarse, comienza quizás a congestionarse, Sí, se siente quizás hasta con fiebre. Todo eso así mismo son las herejías en las iglesias, que cuando están las herejías introducidas, tú ves esa dejadez en la iglesia, tú ves que tú dices, hay un culto de oración, hay que evangelizar, nadie aparece allí, porque las herejías tienen
como objetivo, como ya mencioné, destruir, detener el propósito de Dios en la iglesia. Amén. Y engañar al creyente a que se quede en su estado de carnalidad. Amén, Que no amén. se motive por buscar las cosas espirituales, como usted ya mencionaba. Es así. Amén. Es Bien. como dice el varón ahí, que cuando tiene una gripe, el mismo cuerpo desteta, cuando viene un virus, algo que va a atacar al cuerpo. Así Ellos es. desteta ahí mismo, así mismo tienen que ser los pastores, los líderes. Hay una defensa. Detectar cuando viene alguien colado, tiene que saberlo de una vez, porque si permite que entre a la iglesia, la va a destruir, Amén, así es. la va a destruir. Quizás no se destruye la parte física, que se dispersan inmediatamente, pero el estado de muchas personas allí dentro es frialdad pura. Y oye también, cuando una persona se fría frío como hielo, es difícil levantar. Así El mismo. pastor, Hay muchos que han querido Muy difícil. levantarse después que escucharon doctrina destructora y hasta el sol de hoy no han podido permanecer firmes en la es iglesia. difícil. Es así. No han podido. Tal vez si la misericordia de Dios lo alcance y lo guía. Sí, solamente Dios. Solamente Solo un Dios. milagro del Señor puede volver a sensibilizar ese corazón cauterizado Amén. de tantas herejías que absorbieron. Solamente Dios puede hacer. Amén. Así es. Bien, mis hermanos, hay una pregunta también muy importante. ¿Quiénes son esos autores que promueven esa herejía? ¿Y cómo podemos identificarlo? ¿Qué dice la Biblia? Amén, amén, como estamos hablando. Sabe que el billete, como estaba hablando ahorita, el billete falso y el billete original, tú lo pones los dos juntos. Si tú no eres experto en el billete, lo dejas pasar, Así es. lo dejas pasar y así mismo son esos falsos que vienen, que es igualito todo, es todo igual. Que ahora, si el pastor no tiene lo que es Biblia, como uno dice, y página a la derecha, a la izquierda, hermano, la iglesia la va a destruir, porque el enemigo, Así es. eso es algo que es una fuerza maligna que entra a la iglesia, que si entró ahí va a destruir, porque para eso es que está, para destruir. Así es, mira, y los autores de las herejías son los demonios. Amén. Ellos operan en un lugar invisible. Mi hermano Antonio decía que quizás tú estás peleando con un ejército y tú lo ves. Pero el reino de la tiniebla, el reino de maldad de las tinieblas es invisible. Y el mismo apóstol Pablo habla en Primera de Timoteo, me parece, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, Amén, así es. escuchando doctrinas de demonios, a Así es. espíritus engañadores que engañarán a muchos, y esos muchos van a aprender ese tipo de herejía y la van a llevar a la congregación. El mismo apóstol Juan dijo: no creáis a todo espíritu, Amén, así es. escudriñad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Y cómo tú escudriñas un espíritu? A través de la escritura, Así a es. través de la palabra. La palabra de Dios puede identificar cualquier anomalía, Así es. cualquier cosa que esté fuera de los parámetros de la voluntad de Dios por medio de su palabra. ¿Cuánta gente está declarándote, mira, esa va a ser la esposa tuya, que es un caso que se ha visto mucho, pero ya esa mujer está casada? Eso es una herejía, es Así una es. blasfemia. Así mismo es. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que va a traer destrucción, porque yo como hombre de Dios trayendo destrucción a un matrimonio, Eso ¿tú me es entiendes? así. Van a blasfemar el nombre de Dios. Eso es así. Entonces, Dejan en hay vergüenza el evangelio. Así es. Entonces vemos cómo los demonios están enseñando a personas, le traen pensamientos y ellos creen que es el Espíritu Santo, porque los demonios se disfrazan. Por eso dicen: no crean a todo espíritu. Amén. Nosotros tenemos el compromiso de escudriñar lo que se nos está enseñando. Los hermanos de Berea, aún Pablo yéndole a predicar, ellos estaban consultando a ver si lo que ellos hablaban estaba en la Biblia, en los Amén. escritos que ellos tenían en ese entonces, Amén. a ver si verdaderamente era el Mesías. El escrito del ¿Tú me Antiguo entiendes? Yo Testamento, no, la no, ley. que ya lo recibimos, espérate.
cuando usted dice amén, está abriendo, recibiendo eso, asimilándolo y que así sea. Así Se mismo pone es. de acuerdo. Sí. Por eso que usted tiene, que Cristo nos salva, usted no le puede decir amén a eso. Claro que no. Usted tiene que entender, antes de usted decir amén, tiene que entender, porque usted está dándole al enemigo, al diablo, legalidad, cuando usted dice que así sea. Entonces, los impulsadores de la doctrina de demonio, de esa herejía, son los mismos demonios. Es así Estamos mismo. operando en el secreto y la Biblia lo dice. Y Eh. el Espíritu Santo hablándole al apóstol Pablo claramente. Y en estos tiempos es lo que más se ve. Así es, y dándole una interpretación al versículo, son los demonios, pero como dice el versículo que tú citaste, a través de hombres que vendrían Claro, hombres. porque Y el apóstol ellos Juan usan dijo, cuerpos. dijo que se levantarían de ahí mismo de la grey, se levantarían estos falsos Mira, maestros y profetas. cómo vemos hoy en día acciones rarísimas en ministraciones en culto. Así mismo es. Como de que besándose, a cierto, tocando ciertas áreas que son íntimas de una persona, bailando bachata de que en culto y todo eso. Esas son aberraciones delante de Dios. Eso es así. El ver eso y la forma como que se visten de una manera sensual, ministrando, eso no lo hace el Espíritu Santo. Amén. Ahí queremos que la audiencia entienda esa parte, que eso no es la verdad del Evangelio. Eso no lo que es No Jesucristo. lo es. Eso es lo que es el mundo, y cuando el hombre no tiene la presencia del Espíritu, lo que queda es puesto a buscar métodos humanos. Claro. ¿Entiendes? Entonces, esto es para que el pueblo despierte, Amén. Los líderes, los Así es. pastores. que Amén. ellos puedan despertar. Se están viendo herejías que están cautivando, que están neutralizando los sentidos espirituales de los hermanos. Y el peso sobrecae sobre los líderes, que son los responsables del alimento que se está dando en la congregación. Amén, así es. ¿Y qué forma, como mecanismo, como para una solución, podemos nosotros traer para que esa gente se den cuenta de ese estado? Porque ellos no se están dando cuenta quizás de la gravedad del asunto, de que si le toca llegar a ese estado, muchos líderes, como ustedes mencionan, ante la presencia de Dios, va a ser lamentable ese día. Como Amén. dice la palabra en Mateo capítulo 7, apartado de mí, no lo conozco. Amén, amén. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Entiendes? ¿Cómo tú adquieres el conocimiento? A través Las de Escrituras. un estudio de la palabra de Dios. Amén. Todos esos que están cayendo tras herejía, yo te aseguro, mi hermano Natanael, que es porque ellos no están estudiando ni tienen una relación con el Señor. Así es. Porque ¿qué pasó con Martín Lutero? No se dejó enredar. Él despertó a la luz de la Escritura. Amén. El Y Espíritu comenzó Santo. a cuestionarse, el Espíritu Amén. Santo tratando con él. Esto Amén. no va acorde a los diseños de Dios. Amén. Entonces, Así cualquier miembro, aunque no sea líder, puede darse cuenta de una herejía Amén. si está sumergido De la palabra. en la palabra. Es así. Ese es mi consejo, que Amén. comiencen a estudiar la palabra de Dios. Como usted se está preparando académicamente y tiene que estudiar para pasar un examen, si usted no comienza a comer Biblia, como dicen aquí en este país, República Dominicana, si usted no comienza a meditar en la palabra de Dios, a usted le va a llegar el día malo y usted no se va a dar cuenta. Eso es así. Amén, amén. Así es como tú dices. Ahora, bueno, mi consejo es a los pastores, para poder combatir lo que es todo esto que estamos hablando, tienen que armar un equipo de trabajo que no lo tienen. Hay muchos que no lo tienen, hay muchos que sí, hay muchos que están pagando el precio, hay muchos que dejan que hagan lo que quieran con la iglesia. Pero los que están pagando el precio, a los que quieren volver a lo que es a la iglesia primitiva, tienen que armar un equipo de trabajo. Amén. Tienen que tener un equipo de oración, un equipo de que esté apercibido para cuando llegue alguien. El pastor, como dice el varón, tiene que dar lo que es la enseñanza, darla, preparar líderes, porque hay muchos líderes que, bueno, están preparados, que muchos no dan la oportunidad. Es así.
porque el Señor trajo dones y ministerios Exactamente. dentro de la iglesia. Hermano, y ese equipo que habla mi hermano Antonio tiene que estar capacitado. Amén, Capacitado. articulando la grey del Señor, edificando. Amén, sí, porque Estamos en una guerra. es que es muy importante, Sí. hermano. Es En así. una guerra que estamos. Es muy importante el equipo porque si el pastor no está, la iglesia la van a cerrar entonces. Tiene que haber un equipo, el pastor tiene que levantar líderes en la iglesia. Tiene que tener una persona para la música, una persona para oración, Así mismo otra es. persona para estar recibiendo lo que van entrando a la iglesia. Tiene que Porque ahí delegar se da personas. cuenta, pero son gente que estén preparados también. Es así, Claro. vemos como que hoy en día también hay muchos pastores que quieren hacer todas las cosas y no le dan ese desarrollo Oye, pero- a muchos miembros. Es que somos miembros del cuerpo y cada miembro tiene una función. Amén. Tú mismo hablabas en el Viejo Testamento cómo Moisés llevaba una carga tan terrible, tratando Así es. toda la gente, y vino su suegro, Así mismo. usado por Dios, y le impartió una palabra de sabiduría que asignara personas para realizar ciertos trabajos, Amén. ciertas funciones. Eso Así es también hoy en día. Amén, Se así deben Es que es importante. asignar, delegar personas que ejerzan un trabajo en específico, y el pastor tiene la visión de identificar para qué da cada persona en la iglesia. Amén, Dios le dio esa Dios habilidad. le dio esa habilidad, Es que es muy esa importante. facultad. Es muy importante en la iglesia tener un equipo de trabajo. Claro. Muy importante. Pareciera, Así es. mis hermanos, que vemos hoy en día pues muchos pastores y muchos líderes como un nivel de celo ministerial. Lamentablemente. No aceptan eso que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue y que tú crezcas. Siéntete es. gozoso cuando un miembro, el Señor le permite ir a naciones y representar el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Entiendes? Como Y mira. como tú dices, oye, Pablo cuando iba a salir a predicar, los hermanos se quedaban orando por él, Amén. para que Claro. le fuera bien allá. Porque ellos sabían que eso era una misión que era peligrosa, que podía salir pero no podía volver. Porque el evangelio ahora lo tienen como para buscar fama, para buscar dinero, pero Así mismo es. la iglesia primitiva, ellos no veían fama ni dinero. La gloria del Señor era que La buscaba. gloria del Señor es que ellos buscaban, y era entre todos que la buscaban. No era de Amén. que uno solo, de que se levantaba y el otro dejaba, no, era entre todos que buscaban. Eso es lo que ellos tenían hambre, de la gloria de Dios. Así Que el nombre de Dios fuera glorificado delante de Amén. los incrédulos. Amén. En la forma como predicaban y cómo vivían ese evangelio que predicaban. Y la Amén. iglesia se aumentaba, decía la palabra del Señor. Amén. Yo debo de delegar y Dios me posicionará, porque a veces las personas creen que dejando crecer a otro que va creciendo, que va fluyendo, ellos van a estar estancados. No, Dios te lleva a ti a otra posición. Amén. Ya que dicen, Amén. ¿y de dónde es evangelista? Ah, del pastor Antonio, Amén. de la congregación. Dios te va a honrar a ti, aunque tú no Amén, quieras. así es. Amén. ¿Tú me entiendes? Eso es como Dios tú va a dices. honrar a uno. Es como uno dice. ¿De dónde dice, salió? Ah, pero que ese hombre tiene una enseñanza conforme honra a los pastores. a lo de Dios, ¿tú me Amén. entiendes? Entonces, Y el mismo Pablo dijo que se debe de honrar a los que Claro, trabajan en la iglesia del Señor. Claro. Y yo le aseguro, hermano, que el pastor va a ir más suave en la iglesia. pero Amén. y va a lograr salvarse, Amén. porque va a hacer el uso correcto de la administración que Dios manda. Va a tener Un tiempo. buen administrador, Va a tener Amén. tiempo para pensar. claro. Amén. Así es que esta es la parte final del episodio número 4 de la serie La Iglesia Primitiva versus las iglesias actuales. Luego algunos temas que se tocaron, estaremos más adelante profundizando sobre ellos. Agradecemos a la audiencia porque se viene dando cita a través de los videos. Esto es Conociendo el Verdadero Evangelio. Siga apoyando el ministerio para que pueda bendecir a más vidas. Esto es Conociendo el Verdadero Evangelio. Dios te bendiga. Hasta una próxima, si Dios así lo permite. Shalom. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Bienvenido a Conociendo el Verdadero Evangelio.